Me convertí en la sombra de mi mentora, hasta que intentó destruirme. Cuando pienso en los primeros meses de la maestría, lo primero que me viene a la mente no es una clase ni un examen, sino el peso de la inseguridad. Me llamo Elena Montes, y haber sido aceptada en aquel programa era, para mí, un triunfo que todavía me parecía ajeno. Caminaba por los pasillos con mis cuadernos nuevos y un nudo en el estómago, rodeada de gente que se movía con naturalidad en un mundo que para mí era nuevo y abrumador. Veía en las paredes carteles de coloquios, nombres de profesores reconocidos en placas doradas, grupos de compañeros que parecían conocerse de toda la vida. Yo, en cambio, apenas daba mis primeros pasos y me sentía como una intrusa en terreno ajeno. La única certeza que tenía era la voz de Adrián, mi pareja, que me había acompañado en cada etapa previa. Mientras yo estudiaba hasta tarde o dudaba de si era suficiente, él siempre encontraba una forma de sostenerme. Lena, no estás aquí por casualidad, me repetía en las noches. Te lo ganaste, y lo vas a demostrar. Yo me aferraba a esas palabras como si fueran un salvavidas. Adrián no entendía de becas, comités o publicaciones académicas, pero entendía de mí. Y ese entendimiento era lo único que me mantenía en pie cuando sentía que me ahogaba en un mar de exigencias. Fue en medio de ese torbellino cuando apareció Mérida King. No era profesora, pero caminaba por el edificio como si lo dominara todo. Tenía algunos años más que nosotros, una energía magnética y una forma de hablar que hacía que cualquiera quisiera escucharla. Recuerdo claramente el día en que se acercó a mí, con una taza de café en la mano, y me dijo: «Eres Elena, ¿verdad? Te vi en la lista de admitidos. Bienvenida al torbellino». Lo dijo con tal naturalidad que me desarmó. En cuestión de segundos, esa sensación de ser invisible desapareció. Desde ese momento, Mérida se convirtió en mi guía, casi en una mentora no oficial. Me presentó a los grupos de investigación, me llevó a clubes, me incluyó en seminarios que yo ni sabía que existían. Caminando con ella, las puertas se abrían como si fueran automáticas. Profesores que antes me pasaban de largo me empezaban a saludar, compañeros me miraban con otra consideración, incluso administrativos parecían prestarme más atención. Yo me sentía afortunada, como si hubiera encontrado un atajo al éxito. Las primeras semanas fueron emocionantes. Había reuniones nocturnas llenas de ideas, debates que se extendían hasta la madrugada, proyectos de extensión que sonaban transformadores. Mérida estaba en todas partes, y yo con ella. Elena tiene buenas preguntas, decía delante de los demás, y yo sentía que mi lugar en ese mundo empezaba a existir de verdad. En casa, le contaba a Adrián cada detalle, cómo Mérida conocía a todos, cómo parecía tener contactos hasta en oficinas en las que yo nunca había puesto un pie. Él me escuchaba con paciencia, sonriendo, pero también con cierta cautela. «Me alegra que tengas a alguien que te guíe», me dijo una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento, «pero no olvides que tu esfuerzo es lo que realmente te va a sostener». Yo lo miré medio divertida, medio molesta. «No exageres, Adrián. Ella solo quiere ayudarme». «Tal vez. Pero la ayuda a veces tiene precio», respondió, sin levantar la voz, como quien siembra una advertencia que sabe que germinará con el tiempo. Al principio, yo no veía precio alguno. Los favores parecían aprendizajes disfrazados. Haz la minuta de la reunión, así practicas el tono formal de estos documentos. Prepara este resumen, así te entrenas en redactar con precisión. Encárgate de coordinar voluntarios, tienes buena mano para organizar. Yo aceptaba sin dudar, convencida de que todo formaba parte del proceso de crecer. No me molestaba, porque sentía que estaba ganando experiencia y aprendiendo a manejar espacios que, de otro modo, me habrían quedado lejos. Pero poco a poco, los encargos fueron creciendo, presentaciones completas que al final ella entregaba, borradores de propuestas que terminaban firmados solo con su nombre, artículos donde mi participación se evaporaba. Yo lo justificaba con ingenuidad: estoy aprendiendo, mi momento llegará. Adrián, en cambio, lo notaba de inmediato. ¿Otra vez trabajaste toda la noche para algo que no llevará tu nombre?, me dijo una madrugada al verme frente a la computadora, con los ojos cansados y las manos frías. No importa, contesté, intentando convencerlo y convencerme. Es experiencia, y Mérida confía en mí. Él suspiró, me puso una taza de té caliente junto al teclado y no insistió más. Pero en sus ojos había una preocupación que no supe leer.
Durante un tiempo, mi entusiasmo fue más fuerte que las dudas. Estar cerca de Mérida me hacía sentir parte de un engranaje importante. Hasta que un hecho sembró el miedo en mí. Una compañera, Talia, se negó a cubrirle un trabajo que le correspondía a ella. Lo hizo con calma, pero con firmeza. Ese informe te toca a ti, Mérida. Puedo ayudarte, pero no voy a hacerlo por ti. Mérida sonrió, con esa elegancia que la caracterizaba, y contestó. Claro, no te preocupes. Nadie te va a empujar donde no quieras estar. Pareció terminar ahí, pero pronto Talia empezó a desaparecer de lugares donde antes tenía espacio. Correos que nunca le llegaban, su nombre ausente de listas importantes, una beca interna a la que estaba postulada cancelada, por error de fechas. Tenía pruebas, pero nadie las quiso ver. Fue como si alguien hubiera borrado su nombre con tinta invisible. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío real. Yo admiraba a Mérida, pero empecé a preguntarme qué pasaría si algún día decidía hacer lo mismo conmigo. ¿De qué servía todo mi esfuerzo si podía quedar borrado en segundos? Lo guardé para mí, aunque Adrián notaba la tensión en mis hombros y en mis noches de insomnio. ¿Estás segura de que ella no te está usando?, me preguntó, con cuidado. Estoy segura, contesté rápido, como si al decirlo en voz alta pudiera volverlo verdad. Pero la semilla ya estaba plantada, y con el tiempo, lo que comenzó como admiración se convirtió en desconfianza. Una desconfianza que creció tanto, que cuando finalmente llegó mi momento de aspirar a una plaza como docente universitaria, supe que no podía seguir bajo su sombra. Lo que no imaginaba era que al intentar salir, ella voltearía todo contra mí. Actualización 1. El distanciamiento no fue de un día para otro. Fue más bien como ir cerrando puertas en silencio, una tras otra. La primera vez que me atreví a decirle no a Mérida lo hice con la voz temblando, como quien comete una traición. Acabábamos de salir de una reunión del club de investigación, y al final me tomó del brazo con esa familiaridad que usaba siempre. Elena, ¿podrías preparar la presentación para el comité? Sabes cómo les gustan tus gráficos claros. Yo tengo una cita con la decana, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Antes habría aceptado sin pensarlo, pero esa vez me escuché a mí misma decir. Lo siento, Mérida. Esta semana necesito concentrarme en mis clases prácticas. Por un instante, vi cómo la sonrisa se le congelaba. Fue apenas un segundo, pero suficiente para entender que no le gustaba escuchar un no. Finalmente, sonrió de nuevo, aunque la sonrisa no alcanzó a llegarle a los ojos. Entiendo, todas tenemos prioridades distintas, respondió, con una voz suave pero cortante. Ese fue el inicio de una cadena de negativas sutiles. Dejé de encargarme de tareas que no me correspondían, salí de uno de los clubes donde todo giraba en torno a ella, y poco a poco empecé a construir mis propios espacios. No quería enemistarme, solo necesitaba espacio para mis proyectos. Pero Mérida no lo tomó así. Su respuesta no fue confrontarme de frente, sino empezar a dibujar otra versión de la historia. De pronto yo era la que ya no colaboraba, la que se había vuelto ambiciosa, la que había dejado de ser solidaria. Los comentarios no eran directos, sino murmullos que flotaban en los pasillos. Y en una comunidad tan pequeña como la nuestra, un rumor bien plantado era más dañino que una acusación abierta. Un día, la profesora Uldry, una de las más influyentes, me pidió hablar después de clase. Me invitó a tomar un café y, con un tono cordial pero cargado de advertencia, me dijo: Elena, no permitas que la competencia te nuble. Aquí valoramos mucho la colaboración. He escuchado ciertos comentarios, y no quiero que empañen tu trayectoria. Sentí que el piso se me movía. No mencionó a Mérida, pero no hacía falta. Yo sabía de dónde venían esos comentarios. Asentí en silencio, agradecí sus palabras y me prometí que no volvería a quedarme indefensa. Esa noche, se lo conté todo a Adrián. Él me escuchó sin interrumpirme, con la paciencia que siempre tenía cuando yo llegaba cargada de frustración. Cuando terminé, me tomó de la mano y me dijo: Esto no se trata solo de trabajar duro, Lena. Se trata de proteger lo que estás construyendo. Documenta todo, guarda pruebas, demuestra con hechos lo que haces. No dejes que alguien más escriba tu historia. Sus palabras me dieron un norte.
Desde ese día empecé a guardar correos, copias de borradores, presentaciones con fecha. No porque quisiera iniciar una pelea, sino porque entendí que mi reputación estaba en juego y que, en la academia, un rumor de falta de ética podía hundirte antes de siquiera comenzar. Lo peor vino semanas después, cuando escuché de boca de otra compañera que alguien había insinuado problemas de autoría en proyectos donde yo había participado. Supe de inmediato a qué se referían, los borradores que había trabajado para Mérida y que nunca llevaron mi nombre. Ahora estaban siendo usados como una sospecha en mi contra. La ironía era cruel. Le escribí a Mérida, con el corazón latiéndome en los oídos. Me están llegando comentarios sobre mi ética en proyectos donde colaboramos. Necesito aclarar esta situación. Su respuesta fue un golpe frío. No sé de qué hablas. Yo jamás diría algo así, pero si alguien lo percibe, quizá deberías revisar tu forma de trabajar. No quiero que malinterpreten tus intenciones. Leí ese mensaje una y otra vez. Era perfecto en su falsedad, no me acusaba, pero plantaba la duda. Y encima quedaba como la preocupada por mi bienestar. Fue entonces cuando comprendí que ya no estaba tratando con una mentora ni con una amiga, sino con alguien dispuesta a proteger su poder incluso si eso significaba aplastarme. En casa, Adrián me abrazó fuerte al ver mi cara desencajada. No estás sola, Lena. Yo sé quién eres, y tarde o temprano los demás también lo van a ver. Pero tienes que estar lista para demostrarlo. Yo asentí, con lágrimas contenidas. Porque sabía que lo que venía no sería fácil. Y que lo peor apenas estaba comenzando. Actualización 2. Si al principio los rumores eran apenas un murmullo, lo que vino después fue un verdadero asedio disfrazado de compasión. De pronto, Mérida ya no era la líder exigente ni la mentora que me daba la espalda, ahora se mostraba como la víctima de una compañera ingrata. Era un papel que sabía interpretar a la perfección. Lo escuché por primera vez en boca de Clara, una compañera con la que solía estudiar en la biblioteca. Habíamos quedado para revisar un artículo y, con cara incómoda, me preguntó: Elena, ¿qué pasó entre tú y Mérida? La vi muy afectada, decía que la habías dejado de lado, que estabas distorsionando su trabajo y que ya no querías colaborar con nadie. Me quedé helada. Esa era la jugada, invertir los roles. Ella era la generosa que me había abierto puertas, y yo la desagradecida que había decidido volverse ambiciosa. No quise darle a Clara una escena, así que respondí con calma. Lo único que he hecho es enfocarme en mis proyectos. Nada más. Pero el daño ya estaba hecho. En los pasillos, los comentarios flotaban como si fueran verdad. Elena ya no coopera, parece que solo piensa en sí misma, dicen que está buscando destacar a cualquier precio. Era un eco constante. Las semanas se volvieron pesadas. Profesores que antes me saludaban con calidez ahora lo hacían con cierta reserva, como si se estuvieran guardando de un rumor que no se animaban a repetir en voz alta. Y cada vez que veía a Mérida, con su sonrisa impecable y su tono amable, me hervía la sangre. Porque yo sabía que detrás de esa fachada estaba moviendo los hilos. Una tarde, mientras descargaba mi frustración en casa, Adrián me detuvo con una frase que me hizo pensar. No puedes pelear rumor con rumor, Lena. El chisme es como humo, se mete por todas partes. Lo único que puede disiparlo son pruebas. Tenía razón. Desde entonces, me propuse protegerme con hechos. Guardé versiones fechadas de todos mis documentos, almacené correos, copias de presentaciones, anotaciones de reuniones. Si alguien intentaba cuestionar mi ética, yo tendría cómo demostrar mi trabajo. El golpe más duro llegó a pocos días de mi entrevista para la plaza universitaria. Era mi oportunidad de oro, el paso por el que había trabajado durante años. Justo entonces, una profesora me llamó a su oficina. Me recibió con un gesto serio y me dijo, con un tono que mezclaba preocupación y advertencia. Elena, me preocupa lo que se comenta. Hay dudas sobre tu autoría en algunos borradores, ten cuidado, porque esto puede pesar en tu entrevista. Sentí que el aire se me iba. Supe inmediatamente a qué se referían, los borradores en los que yo había trabajado para Mérida, aquellos donde mi nombre nunca apareció. Ahora, estaban siendo usados en mi contra. Esa noche, incapaz de dormir, me senté con Adrián en la mesa de la cocina.
Él me escuchó en silencio mientras yo hablaba sin parar, entre lágrimas y rabia. Cuando terminé, me dijo con calma: esto no es el final, Lena. Ella quiere que te hundas en el miedo. Pero no vas a darle ese poder. Prepara todo lo que tengas y si alguien intenta mancharte, muéstrales la verdad. Sus palabras me dieron fuerzas. Al día siguiente, me reuní con Talia, la misma compañera que años atrás había sufrido las consecuencias de enfrentar a Mérida. Nos vimos en una cafetería lejos del campus. Apenas me vio, me abrazó con fuerza y me dijo: sabía que esto iba a pasarte. Ella no soporta que alguien la contradiga. Pero escucha, Elena, tú tienes lo que yo no tuve: apoyo, la gente ya te conoce. Y eso puede marcar la diferencia. Me contó cómo habían borrado su candidatura de un programa, cómo la habían etiquetado de problemática y cómo había terminado resignándose. Su historia me dio rabia, pero también claridad. Si algo aprendí, me dijo mirándome a los ojos, es que no puedes dejar que lo que dice la gente sea más fuerte que los hechos. Sigue documentando todo y no te dejes intimidar. Salí de esa conversación con un plan concreto. Preparé un dossier con mis aportes, con correos, con copias fechadas, con todo lo que podía probar mi trabajo. No iba a permitir que me convirtieran en otra Talia. Mientras tanto, Mérida seguía perfeccionando su papel de víctima. Llegó a escribirme un mensaje cargado de falsa preocupación. Me duele verte tan desconectada, Elena. Después de todo lo que hicimos juntas, siento que me has dejado atrás. No quiero que la ambición te haga perder lo más importante. Lo leí con las manos temblando. Era perfecto, quedaba como la guía traicionada y yo como la oveja descarriada. Pero esta vez no lloré. Cerré el correo, respiré hondo y me repetí lo que Adrián me había dicho la noche anterior: no estás sola, tienes cómo demostrar la verdad. La entrevista estaba a la vuelta de la esquina, y yo sabía que ahí tendría que probar no solo mi capacidad académica, sino también mi integridad. Y aunque el miedo seguía ahí, por primera vez empecé a sentir que tenía armas para defenderme. Actualización 3. La semana de la entrevista se sintió como un campo minado. Cada correo que abría me hacía contener la respiración, cada saludo en los pasillos lo interpretaba como un juicio silencioso. Sabía que Mérida no se conformaría con rumores, y lo confirmé una mañana cuando recibí una notificación oficial del comité académico. Convocatoria a reunión urgente para aclarar ciertos asuntos relacionados con integridad académica. Sentí que las piernas se me doblaban. Esa era la jugada maestra: transformar el rumor en expediente, envolver mi nombre en la palabra más temida dentro de la academia: ética. Llamé a Adrián al instante. Apenas escuchó mi voz quebrada, dejó lo que estaba haciendo y vino a buscarme. Cuando llegó, yo tenía sobre la mesa todas mis carpetas y mi computadora abierta en decenas de correos. Él me tomó de los hombros, me miró a los ojos y dijo: escúchame, Lena. No dejes que el miedo te paralice. Tienes todo aquí. Ella juega con apariencias, pero tú tienes la verdad. Y la evidencia habla por sí sola. Ese mismo día nos quedamos hasta la madrugada organizando todo: borradores con fecha, correos con cadenas completas, archivos con metadatos que mostraban claramente mi autoría. Yo temblaba de cansancio y nervios, pero Adrián no se movió de mi lado. No estás sola, me repetía cada vez que yo me quebraba. Lo vamos a enfrentar juntos. Llegó el día de la reunión. Entré a la sala donde me esperaba el comité, el decano, 2 profesores y un representante del área administrativa. Sobre la mesa había una carpeta con una carta firmada por Mérida. En ella, me acusaba de haber usado material en proyectos conjuntos sin darle el crédito debido, insinuando un patrón de apropiación de ideas. Era un documento pulido, con frases calculadas para sonar preocupadas y a la vez condenatorias. Al leerlo, entendí por qué tantos le habían creído en el pasado: sabía escribir historias en las que ella siempre quedaba como la generosa traicionada. El decano habló con voz grave. Elena, estas son acusaciones serias. Queremos escuchar tu versión y ver si puedes aclarar la situación. Respiré hondo, sentí el peso de todas las noches de insomnio, y saqué mi dossier. Con la voz más firme que pude, empecé a mostrar uno por uno mis documentos.
correos con líneas donde Mérida me pedía explícitamente que preparara textos, borradores con fecha donde constaban mis aportes, presentaciones con mis gráficos y sus comentarios en los márgenes. No me limité a hablar, mostré pruebas, expliqué cada detalle, construí un relato claro y cronológico. El silencio en la sala era absoluto. Nadie me interrumpió, nadie me contradijo. Cuando terminé, el decano cerró la carpeta de Mérida y dijo: «Gracias por traer esto, Elena. No todos se toman la molestia de documentar su trabajo con tanta precisión». Salí de esa sala con las piernas hechas gelatina, pero con una sensación distinta a la del miedo. Sentí dignidad. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había enfrentado la sombra de Mérida de frente. Esa noche, Adrián me esperaba afuera de la facultad. Cuando me vio, me abrazó tan fuerte que casi me rompe. «Sabía que podías hacerlo», me susurró. «Sabía que tu trabajo hablaría por ti». Unas semanas después llegó el desenlace. El comité no solo me absolvió de todas las acusaciones, sino que impuso una sanción a Mérida por difamación y manipulación de proyectos. No fue expulsada, pero quedó fuera de varios comités y perdió parte de la influencia que la hacía parecer intocable. El pulpo había perdido sus tentáculos más largos. Poco después se publicaron los resultados de la plaza. Recuerdo abrir el correo con las manos sudorosas, y ahí estaba mi nombre en la lista de seleccionados. Las lágrimas me brotaron sin que pudiera contenerlas. No lloraba solo por la victoria profesional, sino por todo lo que había sobrevivido, los rumores, la manipulación, el miedo constante. Había defendido mi nombre, y ese fue mi mayor triunfo. Hoy, cuando entro a un aula y veo a mis estudiantes mirarme con expectativa, me repito que valió la pena. Entendí que lo extraordinario no estaba en caminar bajo la sombra de alguien influyente, sino en sostenerme en mi propio trabajo. Mérida sigue rondando por los pasillos, todavía hay quienes la saludan con respeto, todavía sonríe como si nada hubiera pasado, pero yo ya no tiemblo al verla. Sé quién es, sé lo que hizo, y sé que intentó destruirme y no pudo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.